Creo que lo que ha hecho la parte estadounidense no demuestra la voluntad de mantener un diálogo serio. Si Estados Unidos realmente quiere hablar, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo. Era el portavoz del Ministerio de Exteriores de China con la respuesta que ha dado China a este aumento sistemático de aranceles hacia la nación asiática por parte de Estados Unidos. Los chinos al parecer no quieren retroceder o no van a retroceder de acuerdo a los anuncios que han hecho los funcionarios de ese país. Entonces llega el momento de analizar quizás los elementos más complejos de esta guerra comercial, porque lo cierto es que a pesar de que China es el contrincante principal desde el punto de vista económico de Estados Unidos, hay una interdependencia entre las dos grandes economías del mundo. Seguimos conectados con Damián Sichero, analista internacional, para entender ahora, Damián, la situación con China. Esto yo creo que es muchísimo más complejo que estos aranceles del 10% a los países del mundo. Era más probable encontrar la negociación con otros países que con China. Tú lo decías muy bien en el segmento anterior, Estados Unidos ya no juega igual en el tablero internacional con la misma hegemonía, y ahora China, por supuesto, ya no es el mismo país que cuando entró en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ya es la segunda potencia económica mundial. Entonces, ¿cómo entender este asunto, las consecuencias de la guerra comercial con China, de esta escalada de aranceles, porque la verdad es que también China ha respondido, y el impacto que puede tener esto para la economía global? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esa introducción, ¿no? En este caso es mucho más complejo. Es lógico que Estados Unidos pueda llegar a algún tipo de acuerdo con, por ejemplo, Japón, la Unión Europea, incluso la India, porque más allá de la presencia de Trump siguen siendo aliados, pero con China la situación es mucho más justamente compleja. Como mencionaba en el bloque anterior, a ver, con China hay una competencia sistémica, hay una competencia respecto a realmente va a ser el país más poderoso del mundo en los próximos 100 años, si va a seguir siendo Estados Unidos, si China lo va a reemplazar. Y esto lo sabe tanto Estados Unidos como China. Justamente como China sabe que estos aranceles van mucho más allá de lo económico, no está dando el brazo a torcer, porque sabe que esto no se resuelve nada más con un acuerdo comercial. Es más, es probable que aunque haya alguna especie de acuerdo, las tensiones sigan en ascenso y en Pekín eso lo tienen muy en claro. Saben que en realidad Estados Unidos está apuntando a tratar de quitarle poder. Respecto a la parte comercial, Estados Unidos tiene un déficit de unos 200.000 millones de dólares con China, pero esto es muy difícil de dar vuelta y simplemente se explica en que la sociedad norteamericana es muy consumista, consume muchísimos bienes y esos bienes son mucho más baratos de hacer en China que en Estados Unidos. Es decir, esa parte en particular a Trump le va a costar mucho resolver. Lo que sí puede lograr Trump comercialmente hablando es reducir la dependencia de China en cuestiones estratégicas y cuestiones, por ejemplo, de desarrollo de inteligencia artificial, microchips, que es justamente lo que Estados Unidos trata de cortar con China, ¿no? Que China se quede sin acceso a este tipo de situaciones. Pero en realidad, vuelvo a insistir, esto va mucho más allá de lo comercial, es una cuestión de quién va a liderar el mundo a futuro. Y por eso China también, en cierto sentido, dice, bueno, vamos a ver quién tiene, digamos, más agallas y ver quién llega más lejos. Nosotros tenemos que recordar que China tiene cierta, digamos, cierto complejo en su trato con Occidente, por lo que son esos famosos tratados desiguales del siglo XIX, cuando muchas potencias occidentales básicamente se abusaron de China. Y en China entienden que ese siglo de la humillación no puede volver a repetirse. Y si China realmente quiere convertirse en un actor de relevancia a nivel internacional, tiene que mostrarse dura. Por eso también sube estos aranceles. Creo que acá lo más complicado es que estamos en un mundo mucho más interdependiente, como también vos recién mencionabas. Esto no es la Guerra Fría, donde el comercio entre Estados Unidos y la Unión Soviética era mínimo. Acá el comercio entre China y Estados Unidos representa cerca del 4 o 5% del PIB de Estados Unidos. Entonces, cualquier medida que tome Estados Unidos o cualquier medida que tome China, la van a sufrir las propias poblaciones. Obviamente, aranceles de más del 100% de Estados Unidos contra China implica que los estadounidenses que consumen muchos productos van a tener que pagar mucho más caro por esos productos y viceversa le va a pasar a la población china en respecto a más servicios, tecnología, etcétera. Damián, ya debo despedir el programa, pero quisiera cerrar con esta inquietud que quizás no está tan relacionada al asunto de los aranceles, pero es sobre la cuestión de si desde nuestra visión occidental nosotros entendemos o no suficientemente la idea que tiene China
de las relaciones internacionales? Bueno, ese también es un punto muy interesante, ¿no? Porque al final del día nosotros somos occidentales, nosotros latinoamericanos, occidentales europeos, una parte Asia-Pacífico son más occidentales que asiáticos hoy en día, podríamos decir. Pero China es una cultura milenaria, ¿no? Es un imperio que tiene muchísimos años, que en algún momento llegó a dominar gran parte de Asia, y ellos sienten en parte que son una nación elegida. Como Estados Unidos se siente la nación elegida para liderar Occidente, ellos también sienten que les corresponde eso. Y bueno, muchas veces por eso chocan los diferentes puntos de vista. Yo creo que el principal problema que tiene China es que hay ciertas características de Estados Unidos que hoy están muy arraigadas y va a ser muy difícil contrarrestar. El idioma inglés, el dólar, es decir, el mundo funciona en base a dos o tres ideas norteamericanas, y pensar en darle un giro completo a eso por parte de China resulta casi imposible. Ni hablar de la cuestión cultural. Cuando nosotros decimos que China está incrementando su influencia en América Latina, la está aumentando económicamente hablando, pero en cuanto a cultura nosotros no tenemos nada que ver con China, y aunque más personas puedan interesarse por ese país, al final del día no van a lograr tener ese famoso soft power que sí tiene Estados Unidos con películas de Hollywood, sus triunfos en los Juegos Olímpicos, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para redondear un poco la idea, creo que China ve el mundo de otra manera, y por eso también Estados Unidos tiene que de alguna manera adaptarse a cómo China ve el mundo. Tiene que entender el propio Estados Unidos que estamos yendo hacia un mundo mucho más multipolar, donde varias potencias van a tener cosas que decir, y si queremos evitar cualquier conflicto a gran escala, la única manera va a ser dialogando, intentando que todos queden relativamente conformes con la distribución de poder a nivel internacional. Y esto es parte de la discusión y la conversación que se da cuando uno analiza, ¿no?, esta rivalidad entre Estados Unidos y China, y por eso yo te agradezco por presentarnos tu visión y tu perspectiva, que siempre es muy completa, y yo creo que nos ayuda a entender todo esto tan complejo que representa, ¿no?, las relaciones entre los estados y en general el sistema internacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme el espacio, y como siempre es un placer compartir estos minutos con ustedes. Igualmente para nosotros es un placer siempre escucharte, Damián. Conversábamos allí, lo veían y escuchaban el análisis de Damián Sichero, analista internacional, se conecta con nosotros desde Argentina y nos ayudaba a entender parte de lo que ha sido este escenario que ha desatado la batería de aranceles propuesta por Donald Trump, que luego echó hacia atrás, pero que creó cierto caos e histeria en el mundo por las consecuencias que esto empezó a generar nada más las primeras horas después de haber hecho el anuncio. En cada una de estas ediciones ampliamente intentamos explicar estos temas, por eso en nuestro canal de YouTube hay una edición anterior donde hablamos sobre los aranceles, qué significa un arancel, cómo se aplica. Ahí usted, si quiere documentarse mucho más del tema, puede ir a nuestro canal de YouTube y revisar este programa anterior donde también hablamos sobre el asunto de los aranceles. Por supuesto, como cada tarde, ha sido un placer que nos haya acompañado. Esperemos que pase un feliz domingo.